Cállate y haz yoga, episodio 54. Bienvenidos a Cállate y haz yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Yo soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy, un nuevo podcast de preguntas y respuestas, la 8ª edición ya de preguntas y respuestas de yoga. Pero antes recordaros, como siempre, cállateatyoga.com y el curso de yoga para gente normal. ¿Qué es el curso de yoga para gente normal? Bueno, pues un curso de yoga que se basa en 6 secciones. Tenemos 6 secciones. Tenemos una sección que son las lecciones, clases de 1 hora, hora y media, en la que tratamos, bueno, pues en cada clase un tema específico y vamos avanzando poco a poco desde la lección 1 hasta la 71. Tenemos publicada esta semana. Luego están las secciones como rutinas, pues prácticas de 15, 20, 30, hasta 45 minutos, sin tantas explicaciones como en las lecciones, pero bueno, también se explica un poquito. Tenemos el laboratorio con posturas en detalle, tenemos los monográficos en los que vemos cosas muy concretas y le dedicamos una clase entera a eso. Tenemos la teoría y la filosofía. Bueno, en fin, entrad porque por 10 euros al mes tenéis acceso a todo ese material y cada semana tenemos nuevas lecciones, nuevas secuencias y bueno, pues nuevo aprendizaje listo para vosotros. Pero bueno, venga, no me enrollo más y vamos con las preguntas y las respuestas de yoga de esta 8ª edición. Bien, la primera me la hace Yaiza y dice: hola Jorge, ¿cómo podría comenzar a trabajar con los yamas y los niyamas? He leído mucha teoría acerca de ellos, pero encuentro muy complicada su aplicación en la vida diaria. Gracias por tu trabajo, Yaiza. Bueno, Yaiza, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, os voy a dejar enlazados en las notas del programa 2 episodios del podcast en el que trato todos los yamas y todos los niyamas, 5 yamas, 5 niyamas. Pero bueno, aquí Yaiza me dice, bueno, está muy bien, yo la teoría me la sé, pero ¿qué hago, cómo hago para trasladar esto a mi día a día? Bueno, hay varias ideas que podemos tener en cuenta. La primera es, a mí me ha servido mucho con los yamas, los niyamas, o por ejemplo el noble octuple sendero budista, que también tiene que ver con esto, el sentarme con un boli, un papel o en el ordenador o lo que sea y escribir acerca de lo que yo considero, o no lo que yo considero en mi interpretación libre, sino, bueno, pues un yama, un niyama, no violencia o la veracidad, por ejemplo. ¿Qué significa para mí, ¿no? Leer varios textos está bien, pues te puedes poner en mi podcast o leer también pues, qué dice sobre los yamas y los niyamas grandes maestros como el maestro Iyengar o Desikachar, por ejemplo, autor que también hablaba mucho de este tema. ¿Y qué dicen ellos? Y luego escribir tus reflexiones sobre estos yamas y estos niyamas o el noble octuple sendero budista. Esto te da una dimensión diferente, porque cuando empiezas a escribir, empiezas a sacar más y más impresiones y se va calando dentro de ti. También es verdad que hace mucho, y en el budismo se habla mucho de la intención. Y la intención, a lo mejor alguien que no sepa qué son yamas o cuáles son los yamas o cuáles son los niyamas, pero tiene una buena intención ante la vida, tiene una buena intención ante los seres humanos que se cruzan por su camino. No le hace falta saber nada de esto, nada de la teoría, sino que lo va a tener implementado e impreso en su vida. Y bueno, la intención yo creo que es muy importante. También puedes hacer otra cosa, y es observar qué yamas o qué niyamas tienes tú más integrados de manera natural en tu vida, potenciarlos e ir integrando otros yamas, otros niyamas. No los quiero enumerar porque ya os digo que los he tratado en diferentes audios y os los voy a dejar enlazados. Pero bueno, si puedes ver cuáles tienes más integrados, ir potenciándolos. Ya dicen que Gandhi tenía sobre todo la veracidad, ¿no? La veracidad y la no violencia, y que con esos 2 principios, fijaos hasta qué nivel espiritual
llegó este hombre. Entonces, potencia lo que más tengas desarrollado e intenta ir implementando los otros yamas, los otros niyamas. Pero como te digo, al final, si uno está en el camino, si uno está en el Dharma y lo que le mueve y su intención es, bueno, pues ser mejor, como decía Wayne Dyer, ¿no? Esto lo comento mucho, ser mejor que el año pasado, pues al final, bueno, tu intención, tu observación sobre esto, tu reflexión, como te digo, y apuntar sobre todos estos conceptos, te va a ayudar a ir integrándolos en tu vida diaria. Así que bueno, ahí queda mi respuesta, Yaiza. Espero que te sirva y que puedas implementar todos estos yamas ni yamas octuple sendero budista en tu día a día. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es muy buena también y que me la hace Rosy. Rosy va directa al grano y nos dice: Hola Jorge, ¿por qué salimos por la derecha cuando estamos tumbados y nos incorporamos siempre una vez que nos hemos tumbado por la derecha? ¿Por qué salimos siempre por la derecha? Me encantas, saluditos Rosy. Bueno, Rosy, esta es la pregunta del millón. Esto es, ¿por qué nos levantamos siempre por la derecha? Esta pregunta nos la hacemos todos. Bueno, lo normal incluso yo mismo cuando doy clases y muchas veces me pregunta la gente, claro, la respuesta no es muy usual. Entonces, cuando te lo preguntan en una clase llena de gente, te hacen esta pregunta, bueno, pues vas a lo fácil, ¿no? Y a decir, bueno, pues por unificar criterios, por levantarnos todos al mismo sitio. Luego se dice mucho también lo del corazón, que bueno, que le alivia presión al corazón. Bueno, esto puede ser verdad a nivel fisiológico, pero nosotros podemos estar tumbados por la derecha, por la izquierda y no va a pasar nada. Pero bueno, yo sé que está muy extendido lo de decir que es por el corazón que está en el lado izquierdo o por presión también del hígado. Bueno, la realidad bueno, lo que a nivel energético o a nivel espiritual o por lo que se hace a nivel energético y espiritual tiene que ver con los canales de energía. En la medicina tradicional india y china nos dicen que tenemos 72.000 canales energéticos. em, y 3 de ellos son los más importantes. Están a lo largo de la columna vertebral y uno es el Ida o el canal Sushumna, que es el canal central, y a los lados está Ida y Pingala o Pingala, a la izquierda y a la derecha. Sushumna es el canal central, el Ida central, y luego Ida y Pingala, los nadis, perdón, que me he confundido, el Sushumna es el nadi central, y luego a la izquierda y derecha Ida y Pingala o Pingala. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que cada nadi, que cada canal está asociado a una cosa. Bueno, hay mucho que está asociado a lo femenino, a lo masculino, bueno, a un montón de cosas. Pero a lo que vamos aquí, que es a por qué nos levantamos por la derecha en yoga, esto es porque Ida, el nadi, el canal de la izquierda, está enfocado a los temas más, bueno, o es la especialización más de la energía que necesitamos para vivir aquí donde vivimos, la energía más terrenal. Y Pingala, el canal o el nadi de la derecha, está enfocado más a la energía espiritual. ¿Qué pasa? Que se relacionan con un hemisferio del cerebro y con una fosa nasal. Entonces, Ida está asociado a la fosa nasal derecha y Pingala, el canal derecho, está asociado a la fosa canal izquierda, o sea, se cruza, ¿vale? El que nos interesa. Pingala está asociado a la energía espiritual y asociado al canal o a la fosa nasal izquierda. Así que cuando nos tumbamos sobre la derecha, dejamos libre el paso de aire y el paso energético en esa fosa nasal izquierda. Por eso cuando veas algún cuadro o alguna imagen del Buda, este siempre está tumbado hacia el lado derecho, porque deja libre el canal izquierdo, el nadi o el nadi de la fosa nasal izquierda, que es Pingala, el canal derecho. Yo creo que está claro, aunque al principio os he liado. Nadi izquierdo Ida, nadi derecho Pingala, asociado con la fosa nasal izquierda, cruzado, y asociado a esa energía más espiritual, a lo que tiene que ver con lo más espiritual.
Y por eso es por lo que nos levantamos sobre, o nos acostamos siempre después de Savasana sobre la derecha, dejando ese canal Pingala y esa fosa a la izquierda libre, y luego ya nos incorporamos. Bueno, espero que te sirva y que a partir de ahora ya, bueno, pues tengamos este criterio. Yo no digo que los que seáis profesores vayáis contando esto, sobre todo si es la primera vez que viene alguien a clase. Bueno, pues le dices, por unificar, criterios, o por lo del tema del corazón. Y luego ya, bueno, si ves que tiene más interés, ya le cuentas lo que sea. Bueno, no, haced como queráis, ¿eh? Faltaría más. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Rumen. Y me dice, hola Jorge, tengo una duda. Al realizar una flexión del tronco como en Paschimottanasana o en Uttanasana, hay algunos profesores que indican que es mejor no hacerlas o hacerlas sin bajar mucho, porque los discos intervertebrales se comprimen. ¿Cuánto de verdad hay en esto? Un saludo y sigue con tu fantástico trabajo. Gracias, Rumen. Bueno, Rumen, pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo he oído varias veces, incluso profesores me han comentado que estas posturas tendríamos que quitarlas o no hacerlas y demás. Bueno, realmente es evidente que cuando se hace una flexión hacia adelante, hay un movimiento vertebral, eso es biomecánica y eso está clarísimo. Lo que pasa es que tenemos que tener un criterio distinto a la hora de realizar una flexión. Es interesante como el maestro Iyengar no hablaba de flexiones hacia adelante, que es el término mecánico o el término anatómico correcto. Extensiones hacia atrás, flexiones hacia adelante. El maestro Iyengar hablaba de extensiones hacia adelante, como dándole una característica de más longitud hacia adelante. Y además, porque nosotros lo que tenemos que tener en cuenta al hacer Paschimottanasana o Uttanasana es que no solamente hay una flexión del tronco hacia adelante, sino que el movimiento tiene que venir desde las nalgas. Y la punta de la nalga, o sea, el isquión, la punta de la pelvis, tiene que subir. De manera que si nosotros cuando hacemos esa flexión hacia adelante o esa extensión hacia adelante nos centramos en subir o mover hacia atrás en Paschimottanasana la punta de las nalgas, la pelvis es como si se diera la vuelta y entonces el grado de flexión o el grado de compresión de los discos intervertebrales es menor. La pelvis sube, imagínate en Uttanasana estás de pie y es como si te fueras a tocar los dedos de los pies. Entonces, tú no te inclinas desde la columna y ya está, sino que mueves el isquión, mueves la pelvis hacia arriba a fin de que la pelvis se dé la vuelta, que haga un poquito de anteversión para poder, bueno, no sería exactamente anteversión, pero para entendernos, para poder hacer esa flexión hacia adelante, esa extensión hacia adelante, sin tanta, bueno, pues sin tanta solicitación de ese espacio intervertebral. Entonces, si lo hacemos así, no hay peligro de esa compresión y podemos realizar esas extensiones o flexiones hacia adelante sin ningún problema. Muchas gracias por tu pregunta, Rumen, es muy, muy, muy buena. Y vamos ya con la última pregunta, que nos la hace Ana y nos comenta. Hola Jorge, apenas he empezado a practicar con tus clases online. En primer lugar, felicitarte por ellas. Me gusta mucho leer todo lo que escribe y escuchar tus audios. Son muy esclarecedores. Gracias por todo. Muchas gracias a ti, Ana. Faltaría más. Al leer un episodio me han surgido algunas preguntas con respecto a cómo debe ser una secuencia adecuada de asanas. Tengo un poco lío al respecto, ya que en los diferentes libros que he leído varía mucho el orden en la secuencia del asana. Algunas escuelas hablan de que deben estar presentes todos los movimientos de la columna en una secuencia, mientras que en otras trabajan en una clase, por ejemplo, flexiones hacia adelante o flexiones hacia atrás, justo lo que hablábamos hace un momento. Quería preguntarte si es necesario que en una práctica estén reflejados todos los movimientos de la columna, flexión, extensión, lateralización y rotación, y cuál es el orden adecuado en una secuencia de asanas para que ésta sea saludable. Me gustaría mucho saber cuál es tu opinión al respecto o si puedes recomendarme algún libro que hable sobre esto. Muchas gracias por tu conocimiento. Bueno, gracias a ti, Ana. Muchísimas gracias a ti. Bueno, lo primero, voy a enlazaros también esta serie que hemos hecho en el podcast de 5 episodios de cómo desarrollar una práctica personal, se llaman así, cómo desarrollar una práctica personal, o bueno, está enfocado a no solo a desarrollar una práctica personal, sino también a saber cómo enseñar a nuestros alumnos a cómo avanzar en los distintos o en las distintas etapas de la práctica. Os los dejo enlazado. Y vamos a ver, en una práctica podríamos decir, imagínate,
Tú en una clase, ¿qué quieres? ¿Dar yoga o enseñar yoga? Si das yoga y simplemente quieres hacer una secuencia equilibrada, puedes hacer una secuencia equilibrada con que haya esos movimientos de la columna, pero bueno, no solo la columna interviene en las clases de yoga, hay muchos elementos, evidentemente, están pies, piernas, brazos, cuello, todo esto. Cerebro, órganos internos, órganos sensoriales, o sea, todo esto. No vale con decir, bueno, pues muevo la columna hacia las 4 partes que puede ir o hace los 4 o 5 movimientos que puede hacer y ya lo tengo todo. ¿Y qué pasa con el resto? O sea, el resto tenemos que implicarlo también. Órganos sensitivos, elementos de la estructura, órganos internos, bueno, un montón de cosas. Entonces, lo relaciono con lo de doy yoga o enseño yoga. Si solo quieres dar yoga y quieres hacer una clase equilibrada, bueno, pues sí, puedes basarte en equilibrar un poco la secuencia, que haya los movimientos de la columna, como digo, también de las otras partes del cuerpo, y ya está, ¿vale? Pero como hablamos en esta serie que comento de los 5 episodios de cómo desarrollar una práctica personal o cómo enseñar a nuestros alumnos a avanzar en el yoga, si queremos enseñar yoga o si queremos hacer un trabajo, bueno, pues un poco más, iba a decir serio, pero tampoco quiero decir que lo otro no sea serio. Pero bueno, un trabajo más equilibrado, ¿vale? Vamos a llamarlo un trabajo más equilibrado. Nosotros tenemos que ver qué es lo importante en las posturas cuando empezamos y qué es lo importante para ayudarnos a avanzar. En el primer episodio de esta serie hablo justamente de eso, ¿no? De cómo avanzar en las diferentes etapas de la práctica. Entonces, a un practicante inicial o amateur tendremos que ponerle, sobre todo en el menú de nuestra clase, las posturas de pie, que son las que luego nos van a dar acceso a todas las demás posturas. Si no hay comprensión, de las posturas de pie, de posturas como Tadasana, como Utthita Trikonasana, como Virabhadrasana 2, en las que ya interviene una flexión de la cadera y de la rodilla, una estabilidad de la pierna de atrás. Si no tenemos esa comprensión, va a ser difícil hacer extensiones hacia adelante, extensiones hacia atrás y muchísimo más posturas invertidas. Esto no significa que en una clase para principiantes no pueda haber todos esos elementos. Lo que tiene que haber es un porcentaje de elementos. Por ejemplo, puede haber un 60, un 70%. No puedo dar un porcentaje cerrado porque también depende de los practicantes que vengan. Depende de la edad, la hora, bueno, depende de muchas cosas. Pero hablando en general, dando generalidades, tendría que haber un alto porcentaje de posturas de pie y luego, evidentemente, vamos a hacer torsiones, vamos a empezar a hacer alguna flexión hacia adelante o por lo menos hacer gestos que nos lleven a comprender cómo son las acciones para acometer esas flexiones hacia adelante, incluso invertidas. Bueno, pues con alumnos que ya lleven unas cuantas clases y que tengan aprendido los mecanismos de las posturas de pie, evidentemente, pues podemos ponernos a hacer Sarvangasana con un poquito de soporte en los hombros, o Alasana con un poco de altura en los pies para que las piernas no tengan tanta solicitación. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a tener una práctica sólida más que simplemente el hecho de que haya los 4 o los 5 movimientos de la columna en una práctica. Se me ocurren muchas prácticas de yoga que pueden tener esos elementos en la columna y que sea una cosa muy desequilibrada. Entonces, lo principal es qué nos lleva a qué posturas. Las posturas de pie son la puerta de entrada. Ya os digo que como dedico casi todo un episodio, dedico casi 20 o 25 minutos a hablar de por qué las posturas de pie son importantes y por qué nos llevan a otras posturas. No me quiero enrollar aquí con esto. Pero posturas de pie, lo primerísimo, y una vez que tengamos esos mecanismos aprendidos de las posturas de pie, empezar a hacer posturas hacia adelante, extensiones hacia atrás, invertidas. Evidentemente las torsiones. Pero fíjate que también para hacer una torsión, que puede parecer un movimiento que no implica ningún prejuicio, una torsión hay que saber hacerla, porque ¿qué interviene en una torsión? ¿Cuál es el movimiento biomecánico
de una torsión o qué implicaciones biomecánicas tiene una torsión que parece tan saludable, ¿no? Que parece que no se mueve nada. Bueno, pues la implicación biomecánica que tiene es que el disco intervertebral pierde un poquito de espacio, porque los cuerpos vertebrales al girar uno baja, otro sube, bueno, se comprimen, no es que uno baje, otro sube, pero hay una compresión del disco. Entonces, fíjate, podemos hacer una torsión y haciéndola mal, parece un movimiento suave y ligero, pero podemos hacernos daño. Entonces, una vez que hemos comprendido cómo en las posturas de pie la columna sube hacia arriba y se crea espacio intervertebral, ahí sí, y con los ajustes de la cintura escapular, ahí sí podemos empezar a hacer torsiones, y no solo torsiones, sino torsiones potentes que nos van a permitir, bueno, pues tener salud y llevarnos todo lo de una torsión. Entonces, bueno, ya te digo, para mí no es incorrecto que tenga que haber esos movimientos de la columna, pero tampoco es correcto. Yo creo que es más correcto tener una práctica equilibrada y saber en qué momento están nuestros alumnos o en qué momento estamos como practicantes. Fijaos que en esa serie de podcast, bueno, son podcasts, pero también están escritos, os dejaba algunas secuencias para practicar lo aprendido y os dejaba una plantilla para llevar nuestra práctica personal, ¿eh? O sea que, vamos, tenéis todas las herramientas disponibles. Si os apuntáis al curso de yoga, ya eso ni lo necesitáis, porque la práctica que vamos haciendo en las lecciones de la 1 a la 71 va muy poco a poco y vamos aprendiendo así. Pero si no queréis practicar y queréis practicar con las secuencias, que hay muchísimas secuencias libres en la web, pues nada, os bajáis la plantilla y os vais apuntando lo que hacéis. Entonces, eso es más importante, importante el tener equilibrada una práctica personal o una práctica hacia nuestros alumnos, que simplemente que haya bueno, pues eso, un equilibrio entre flexión, extensión, lateralización y torsión. ¿De acuerdo? Así que nada más, muchas gracias Ana por la pregunta, muy interesante, muy interesante. Las secuenciaciones es, bueno, una de las cosas más interesantes que hay. Tampoco, ya os digo que no me metería en la dualidad de correcto e incorrecto, sino yo pienso más en qué es lo funcional anatómicamente, y con anatómicamente no solo hablo de la estructura ósea, sino, como decía antes, de órganos de acción, órganos internos, bueno, pues todo eso, Entonces, bueno, lo vamos a dejar por aquí, porque ya os digo que ahí está toda la serie de cómo practicar, y son 5 episodios, así que venga, no me meto más ahí. Y bueno, pues nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final y realmente ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yogis y yoginis normales que estamos haciendo poco a poco en caeteatyoga.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Ariom Tatsa.